Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al segundo episodio de nuestro podcast. Les comento que sí tenemos ya un nombre pensado, pero lamentándolo mucho todavía no lo vamos a decir, sino hasta el finalizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente eh, vamos a hablar el día de hoy con referencia a justamente lo que se trata el tema, que es lo que nosotros hemos experimentado en estos últimos 15 días aproximadamente, como pareja, como matrimonio, y como el Señor obviamente nos ha estado hablando, ¿sí? Entonces, amor, ¿qué nos quieres contar tú? Empieza. Bueno, gracias a todos nuevamente por ver, no importa aunque sea uno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero quería que lo hiciéramos como conversando, no quiero que hagamos así como que yo me embalo y después tú te embalas, sino ir conversando. Entonces, bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Hace aproximadamente como un mes, quizás un poco más, Dios me había estado mostrando de que no estábamos siendo una sola carne, pero no nada grave, ¿no? Era como, habían cosas en las que no estábamos siendo uno. Y yo pues en mis oraciones decía, bueno, ¿cómo, qué está pasando? ¿En qué no estamos conectados? Y poco a poco pues creo que nuestras experiencias diarias yo podía ver quizás en qué cosas, ¿no? Porque quizás yo decía algo y ella decía otra cosa. Eh, yo quizás daba una opinión y ella daba otra. Entonces ahí más o menos yo podía ir identificando, ¿no? O quizás cuando teníamos una discusión o algo así, yo decía, ok, en esto no tenemos acuerdos, en esto no tenemos acuerdos y así. Entonces creo que por ahí fue que Dios nos fue mostrando y ahí fue varias veces creo que le hice el comentario a ella, es que no estamos siendo uno, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas cómo fue que te dije? Creo que mucho de las veces que tuvimos algunas discusiones, obviamente como pareja, como matrimonio, era que mi esposo decía, es que no estamos en el mismo propósito, no estamos orando por lo mismo, siento que tú estás por un lado, yo estoy por el otro. Ojo, abro paréntesis, no quiere decir de que yo, por ejemplo, no estaba como interesada del servicio que hacemos al Señor, o que Luis tenga más intimidad con Dios y yo por otro lado no lo esté. Simplemente que mi esposo sentía como que derivado a muchas situaciones, eh, que no estaban, o sea, que en vez de dar pasos hacia adelante, mi esposo sentía que estaba dando pasos hacia atrás. Y eso lo hacía pensar en su devocional, en su tiempo con Dios, que que nuestras prioridades no iban a la par, que quizás yo estaba orando por una cosa, Luis estaba orando por otra situación u otra petición, otro anhelo, y eso era lo que en los choques de algunas discusiones, obviamente no le vamos a mentir que sí hay discusiones, obviamente hay roces entre nosotros, somos un matrimonio y somos personas de carne y hueso. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir de que sea un matrimonio sin algún roce, para nada, o sea. Entonces, en una de esas discusiones, Luis decía, eh, siento que, siento que tú y yo estamos divididos, fue la palabra. Así fue que te dije. Ajá. Entonces, obvio, como ustedes saben, pues, mujeres que se identifican conmigo, tenemos la palabra de que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, eso me afectó mucho porque no fueron una vez, dos veces esa palabra que decía Luis. Y llegó un punto en que yo le dije a mi esposo, ya va, o sea, ¿qué quieres decir como que estamos divididos? Y yo obviamente súper dramática y súper sentimental, obvio me dolió mucho, que inclusive yo le decía a mi esposo, ¿pero que te quieres separar o qué? Entonces, claro, no sé, o sea, ahorita entiendo muchas cosas, pero en ese momento no lo entendía y obvio me afectaba mucho y sí hacía mi drama y me molestaba, por supuesto, porque esa palabra como que no hacía clic conmigo, sino que obvio me sacaba como de mis casillas. Entonces, por ahí va la situación.
Sí, y como dice mi esposa, sí, ya creo que el Señor me ha mostrado varias veces, pero a veces me cuesta aceptarlo, que hay veces que digo cosas y no las digo, en mi mente se oyen perfectos, se oyen bien, se oyen inocentes, se oyen lógicas, que todo el mundo debería poder entender, no sé en quién es como yo, que tú dices algo y, o sea, debería entrarte en la cabeza súper bien y no es así. Entonces, ya me ha pasado en otras oportunidades, inclusive me acuerdo un día estábamos en un restaurante y yo hablaba con un mesonero que nos estaba atendiendo y yo solo le pregunté por algo que no había llegado a la mesa y mi esposa y creo que otra persona me dijeron, no, creo que fuiste tú, o alguien me dijo que como le hablé y yo genuinamente me sorprendí mucho porque dije, no sabía que le había hablado así, no lo vi, o sea, no lo veo en ocasiones. Entonces, claro, mi esposa, cuando yo le digo, oye, pero es que estamos divididos, no estamos conectados, no estamos en uno solo, no estamos siendo uno, el tono de voz quizás que utilizo o las expresiones que utilizo con mi cara, que fue algo que aprendimos en el discipulado de matrimonios, era que también los gestos hablan mucho más que las palabras o el tono de voz. Entonces yo le digo esto a mi esposa, no, estamos divididos y claro, ella lo toma como que, como así, no sé, pero ¿qué te quieres divorciar o qué pasa? ¿Cómo me vas a decir eso? Y entonces se iba por otro lado que yo no quise decir. Y obviamente sí, o sea, por ahí yo acepto mi responsabilidad de que no siempre uso las mejores palabras o no en el mejor momento o no de la mejor forma, pero creo que Dios es muy bueno con nosotros los hombres porque nos da la estrategia. Hay dos maneras de hacer las cosas. O lo hacemos a nuestra forma o no hacemos como Dios nos dice para tratar nosotros con nuestras esposas. Porque si bien es cierto, nuestras esposas son mujeres y quizás lo que te funciona un día no te funciona el otro día. Un día pueden recibir una cosa fácil y otro día quizás le va a costar más. Son mujeres, tienen maneras de procesar distintas a nosotros y de miles de formas. Nosotros somos un poquito más como metódicos, más como, ok, esto es así, esto es así. Como nos dicen por ahí, no somos muy lógicos y básicos, entre comillas, ¿no? Pero no básico mal, sino fuimos así creados por el Señor. Entonces, no es la primera vez que Dios me da una estrategia para yo tratar de comunicarle algo a mi esposa que quizás no es tan agradable, pero no es con la intención de denigrar lo que tenemos, sino es con la intención de mejorar, de dar un paso hacia adelante. Y en este caso yo seguía orando, no le pedía la estrategia y quizás sí lo hice en algún momento y lo olvidé, porque en ocasiones oro por eso, que el Señor ponga en mí la sabiduría para yo transmitir a mi esposa lo que siento que está pasando. Y me dio la estrategia de un día para otro que ni yo me di cuenta. Ciertamente yo ya tenía completa seguridad de que no estábamos siendo uno en su totalidad, completos. ¿En qué sentido? Ya habíamos conversado en varias oportunidades, amor, vamos a empezar a orar juntos, vamos a buscar al Señor juntos un tiempo en el día, vamos a crecer juntos espiritualmente. Siento que cada uno está creciendo quizás por su lado, pero juntos en matrimonio nos hace falta un poco esa espiritualidad junta, porque ella tiene sus tiempos con Dios y yo tengo los míos y somos muy diferentes en buscar a Dios, pero yo siempre había estado sintiendo como también juntos, porque somos una carne y el Señor también nos va a querer revelar y fortalecer esto en medio de una búsqueda juntos. Entonces yo ya venía con este sentir, pero no sabía cómo expresarlo. Ya había dicho, amor, vamos a orar juntos, vamos a quizás hacer esto juntos, y no se terminaba de dar. Hasta que un día Dios me muestra claramente, o sea, no sé cómo fue, pero me vino la idea claramente y me trajo a memoria Mateo 6:33, ¿no? Que eso es un versículo que Dios ha puesto nos regaló para nosotros como matrimonio. Y honestamente, amor, yo creo que ese es nuestro versículo para el resto de la vida. Dios
lidia con las personas o trata con las personas de maneras múltiples. Para nosotros fue Mateo 6:33, pues creo que nuestro matrimonio, nuestra vida, finanzas, todo se va a regir por eso, por Mateo 6:33. Entonces, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y nosotros ciertamente estamos en anhelo de muchas cosas. Queremos comprar un carro, queremos comprar un comedor para nuestra casa, queremos comprar un nuevo juego de muebles, poder hacer un escenario aquí bonito para el podcast. Muchas cosas y también obviamente espirituales que anhelamos también. Y yo dije, ok, nosotros oramos con este versículo, lo declaramos, lo profetizamos, esperamos que se haga carne en nuestra vida, pero Dios me lo puso más claro y me dijo, ya no lo leas, aplícalo, comienza a aplicar este versículo. Y no era que no lo estábamos haciendo, nosotros hemos buscado del Señor todo este tiempo, pero cada uno por su lado. Y fue como puso en mi corazón, háganlo juntos ahora. Búsquenme primero a mí y todo va a venir por añadidura. Entonces ahí es donde Dios me da la estrategia y miren cómo Dios, y esto más que todo para los hombres, cómo decir las cosas de una manera distinta puede provocar una respuesta positiva en tu esposa. Aunque quizás le cueste o quizás no lo entienda o quizás, qué sé yo. Yo lo quise hacer a mi manera y le dije, estamos divididos, necesitamos unirnos. Obviamente cae mal, va a caer como un balde de agua fría. ¿Cómo así? Si estamos bien y esto y aquello. Pero Dios pone esto en mi corazón y yo me acerco, me acuerdo ahí al cuarto y le digo a mi esposa, amor, mira esto. El versículo dice que primero lo busquemos al reino de Dios y su justicia. Nosotros estamos en búsqueda de Él, pero hagamos algo. Vamos a buscarlo los dos juntos antes de que comience el día, porque así lo dice el versículo. Primero búsquenme a mí. Y ahí eso lo podemos llevar hasta lo más mínimo, al detalle más mínimo. O sea, apenas abrir los ojos, buscar primero ¿qué? A Dios. Y nótese que dice primero buscar a Dios, después podemos salir a buscar todo lo demás que nosotros anhelamos. No está mal buscar las otras cosas, pero primero Él. Y yo le dije, amor, busquémoslos primero a Él, los dos juntos. Parémonos a las 5 de la mañana, que para mi esposa, ella batalla un poquito con el pararse temprano, no se le hace nada fácil y ella tiene sus tiempos devocionales después durante el día, cosa que para mí casi es imposible porque las distracciones del día me cuesta. Me gusta mucho la madrugada porque tengo el silencio y la intimidad que yo necesito. Pero mi esposa es distinta, ella puede encontrar esa paz aún en medio del ruido, de la bulla, de los pensamientos. Pero le dije, hagamos esto a las 5 de la mañana, busquémoslos primero a Él. Pero dije, hagámoslo por 40 días. Nosotros estamos saliendo de una temporada de desierto y estamos entrando a nuestra tierra prometida en el nombre de Jesús. Y dije, amor, hagamos 40 días. Así como fueron 40 días de desierto, Para Jesús también. hagamos, y para Jesús, sí, Jesús también pasó 40 en el desierto. Entonces, hagamos esto, pero no por el desierto, hagámoslos para ya unirnos en oración y hacer de esto ya también un hábito y declarar como un cambio de temporada. Ya no más desierto, sino tierra prometida. Ciertamente fuimos muy probados el año pasado. Y mi esposa dijo, ok, hagamos. Y yo dije, ahí caí en cuenta que Dios me había dado la estrategia para buscar esa unidad en lugar de decir estamos divididos, es vamos a unirnos más. Entonces ese cambio de palabras, en vez de decir estamos divididos, es vamos a hacer cosas más juntos, vamos a hacer más cosas juntos. Entonces es muy importante, creo que eso ayudó mucho a cómo, me ayuda ahora mucho ahora como quizás yo tenga que decirle algo a mi esposa, aunque no siempre, pero cuando lo recuerdo, pues ya sé cómo aplicarlo. Pero, claro, esto funcionó entre nosotros, pero si algo hemos aprendido es en los discipulados de matrimonio que hemos tenido con nuestros pastores, todo depende también del lenguaje del amor de cada uno. Quizás yo lo tengo así porque me gusta como los detalles, me gusta también que mi esposo sea más detallista, uno de los lenguajes del amor que me gusta a mí es el regalo, las palabras afirmativas, más que todo son esos detalles. Entonces fíjense cómo a mí una palabra que quizás para mi esposo sea algo totalmente normal, ustedes saben cómo son los hombres también de simples, que pues tampoco es que lo piensan para dirigirse antes de su esposa.
Entonces, claro, para él estaba, dividir era una palabra, o sea, como él dice, yo lo tenía en mi mente y yo quería que tú pensaras tal cual como yo lo tenía en mi mente, pero la verdad es que no es así, o sea, por algo nosotros somos hombre y mujer, ¿no? No somos un mismo sexo, entonces nosotros siempre vamos a hacer las mujeres como más sensibles, tienes que llegarnos de una manera totalmente diferente que tú piensas que está bien. Entonces, algo muy bueno son los discipulados de matrimonio. Entendemos el lenguaje del amor. Yo nunca había, ni siquiera sabía qué era lo que era el lenguaje del amor. Eso fue una práctica que tuvimos nosotros por una semana, maravilloso. Pude saber cuál es el lenguaje de amor de mi esposo, pude yo misma conocerme también cuál era mi lenguaje de amor. Yo creía que era una cosa y mi esposo me dijo, no, tu lenguaje del amor es esto. O sea, mi esposo entendió. Pero hay que aclarar, ¿no? Porque no fue porque yo le quise imponer a ella cuál era su lenguaje del amor, sino que No, yo pensaba algo y yo puedo ver en ella cuando ella se siente más realizada, cuando se siente más feliz, que la pone más contenta. Y también a través de lo que ella me comunica. Ella me dice comentarios que yo digo, por ahí es la cosa. Entonces fue por eso. claro, entonces eso es muy importante, saber primero cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y cuál es el lenguaje de la otra persona. Entonces es muy importante para saber cómo tú puedes llegar y también porque esto te ayuda muchísimo para solucionar un conflicto. Y lo que había entre nosotros era conflicto, o sea, creo que antes de llegar a este punto que mi esposo está comentando, teníamos como 2 semanas pelea tras pelea. Un día yo estaba más frágil, otro día mi esposo estaba más tocado, o sea, hablo de sensibilidad, que si yo le decía algo, mi esposo también obviamente era afectado y viceversa. Éramos 2 semanas que nos tocó full la parte de los conflictos y creo que eso era por lo que se venía a continuación, ¿sí? Era como también como ordenando, como dice la palabra en Génesis, ¿no? O sea, si Dios ve algo desordenado, Él va a buscar la manera de ordenar, pero también antes de ordenar también te desacomoda, tanto mentalmente, ¿no? Habló de que, ok, ustedes ya tienen un matrimonio, ustedes ya tienen una relación de 15 años, es una relación obviamente bastante extensa, de muchas experiencias vividas entre ambos, pero lo que nosotros tomamos más en cuenta es el año y medio que tenemos de casados. Y ha sido un constante de aprender nuevamente, de conocernos nuevamente y eh, estas peleas nos está afectando un montón. Y ahí es cuando viene mi esposo, tiene la revelación del Señor y le habla sobre el Mateo 6:33, vinculado al Génesis 2:24, que ustedes saben que dice la palabra y la tengo aquí para no agregar ni quitar, ¿no? Entonces dice, Génesis 2:24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, estos dos versículos son de mucha importancia para nosotros. Desde nuestra conversión hasta ahora ha sido nuestro, como decir así, nuestros versículos favoritos con los que nosotros ambos conectamos. Es algo que el Señor le habló a mi esposo, me habló a mí y nos unió, literalmente. De hecho, nuestros anillos están grabados con el Génesis 2:24. Y allí ya hubo una discusión súper fuerte. Realmente no me acuerdo exactamente, pero la cuestión es que yo me fui a trabajar súper molesta. Me fui molesta, mi esposo aquí como trabaja eh, en casa y yo afuera. Claro, yo estaba súper tocada, pero también en mi mente sí sabía de que ya mi esposo en las otras discusiones era el que cedía, era el que decía vamos a hablar, vamos a esto, vamos a solucionar. Y algo que a mí totalmente me estoy rompiendo hasta ahora es también el orgullo. Es algo que yo digo, no tengo, ni aunque él tuviera la razón, tengo que esperar que la otra parte venga y me pida disculpas, sino que ya somos uno, o sea, tenemos que ceder y ceder. No se trata de quién tuvo la culpa, quién fue el que empezó, que esto, no, nada que ver. Entonces, eso me está dando vueltas en mi cabeza
Y yo decía, chuta, yo creo que esta discusión fue muy fuerte y no me importa quién fue, ni siquiera pensé, la verdad, en ese momento quién tuvo la culpa, quién no, quién comenzó la discusión, pero sí entendía de que algo estaba pasando y que el enemigo quería interceder por algo que se venía. Literalmente, cuando ya ves muchos ataques es porque algo bueno se viene y lo que nos quiere hacer el enemigo es desviarnos de ese propósito, de esas puertas que el Señor quiere abrir. Entonces, yo le escribo a mi esposo, le digo, le mando un mensaje y le digo, hay que hablar, vamos a reunirnos, vamos a tomarnos un café, porque necesitamos arreglar la situación. Entonces mi esposo, bueno, ven un poquito también orgulloso, ¿no? Dijo, ok, así, literalmente, ok. Entonces fijamos la hora luego de mi trabajo, nos situamos en un lugar público, tomarnos un café, porque eso también lo aprendimos de nuestra pastora. O sea, literalmente eso sí funciona, mujeres casadas o así sea que estén ennoviadas para solucionar un problema con su pareja, con su novio, no lo hagan en casa, no lo hagan en un lugar donde ustedes se sientan, por decir así, dueño del lugar, porque literalmente ahí lo que va a hacer es una pelea como perros y gatos. Entonces, yo ese consejo lo aprendí en el discipulado de matrimonio con nuestra pastora, nuestro pastor, y dijeron, si ustedes van a solucionar algo, mejor vayan a comer, sean intencionales. Si ustedes quieren realmente solucionar un problema, ustedes saben que para solucionar un problema es realmente, y vuelvo y repito, es así, solucionar un problema. No es para armar show, no es para decir es que tú tienes la culpa, es que tú empezaste, es que tú mira cómo me hablas, cómo me dices las cosas. No, porque te contradices en las intenciones. Entonces, en casa no solucionamos problemas. Eso es algo que nosotros ya literalmente lo pusimos así como ley, que cualquier discusión, así sea la más chiquitica, hasta la más grande, vamos a tomarnos un café, vamos a almorzar afuera y así va a ser la solución. Y así literalmente, nosotros sentaditos en el café, oramos, le dijimos Espíritu Santo, que seas tú aquí presente para que todo lo que se diga sea guiado por ti, con sabiduría, con dominio propio y con mucho amor. Entonces, fuimos, oramos primero y empezamos a hablar lo que mi esposo sentía, lo que yo sentía. Y cuando nos abrimos y dijimos, ¿cuáles son tus oraciones? ¿Cuáles son las tuyas? Y ahí nosotros dijimos, estamos ahí, yo entendí y yo dije solita, ahora entiendo también lo que mi esposo quiere decir. Claro, yo estaba orando, imagínese, y vamos a exponernos aquí, mi amor. Yo le decía, amor, de mis oraciones o lo que yo quiero en esta temporada o en este momento es, primero que nada, ser mamá. Yo quiero ser mamá, yo ya tengo ya 33 años, yo sé que no estamos ahorita con una estabilidad perfecta, sé que tenemos algunas deudas que pagar, pero mis oraciones, y no sé cómo va a ser el Señor, pero Él me va a escuchar y sé que me está escuchando, que por favor ya me dé ese anhelo y ese milagrito de poder yo ser madre, esa bendición que tanto, claro, yo no quiere decir que mi esposo como no lo tenía, no quiere decir que no sea padre. A cambio mi esposo, su prioridad era su crecimiento espiritual con el Señor, lo que él quiere lograr con el Señor, la célula que queremos abrir, convertirnos en unos líderes, tener la célula que queremos abrir, en el ministerio, servir al Señor en casa, servir en otros ministerios, ya, o sea, ella quiere ya eso también, crecer en la parte con el Señor, digámoslo así. No quiere decir también que yo no quiera lo mismo que mi esposo, pero yo, como ustedes saben, mujer, obviamente, o sea, primero para nosotros sí, nuestro hogar es totalmente primordial. Una de las pirámides principales sí es, la primera es Dios y la familia. Y una de las cosas que el Señor me ha hablado a mí, y lo dice en la palabra desde el Génesis, es que nosotros tenemos que ser uno solo, casarse, obviamente,
tener hijos, multiplicarse, no solamente multiplicarse en el ministerio, no solamente multiplicarse en la prosperidad, en las finanzas, sino también en la parte de la familia. Eso para mí ahorita es súper que está de primerito, o sea, Dios y ser madre, literalmente es eso. Entonces hablamos, nos expusimos, nos pusimos súper sensibles, pero de forma positiva, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando yo empecé a entender lo que mi esposo decía y dije, es cierto, tenemos que poner en orden las finanzas, algo que también nos sacudió súper fue el tema de la finanza. Teníamos una metodología que no estaba resultando nada positivo. Mi esposo era el que estaba llevando la administración, estaba llevando la parte de los ingresos, egresos, un cuadro de Excel para ver lo que se gasta, lo que se debe ahorrar o lo que no es negociable, lo que ya no se puede gastar. Todas esas cosas estaban en desorden porque mi esposo estaba totalmente solo en eso. Y ahí entendimos que no solamente mi esposo es el que debe encargarse del dinero, sino también la esposa, ¿sí? Es ser uno, tener la responsabilidad también de ambos. Y ahí pues se derivaron muchas cosas y fue cuando entendimos lo que teníamos que hacer y allí fue que pasaron días, si no me equivoco, mi esposo se acerca a la habitación y me dice, vamos a orar, vamos a poner todas nuestras peticiones conjuntas en nuestra oración todas las mañanas a las 5 de la mañana. Algo que sí, sinceramente, yo de verdad he luchado mucho es pararme en la mañana. Yo admiro a ese varón que se para a las 3 de la mañana, luego se para a las 6 de la mañana, porque también me ayuda en la casa, me prepara mi desayuno, me deja descansar un poquito más. Entonces, él tiene unas energías súper, que yo digo, admirables, porque a veces yo de verdad me cuesta pararme en la mañana. Él tiene como niña chiquitica llamarme, Karen, párate, Karen, párate, Karen, párate, ya vas a llegar tarde a tu trabajo, Karen, párate, haz tu devocional y eso, no sé qué, o no vas a hacer, bueno, no me obliga, pero a veces me recuerda de que, mira, dijiste que ibas a hacer devoción en la mañana, apúrate, párate temprano. Entonces, claro, yo más bien yo digo, o sea, lo que a mí me cueste, eso es lo que yo voy a hacer. Si mi esposo, el Señor le habló, yo entendí que fue el Señor no hablándolo a él, sino hablándome a mí. Porque mi esposo, maravilloso, él se separa a las 5, pero a esta niña, a esta mujer acá, no le gusta pararse a las 5 de la mañana. Literalmente lo confieso y el Señor lo sabe, de que no me gusta pararme a las 5 de la mañana. Entonces le dije de una, porque yo sabía que era el Señor hablando a mi esposo de que si quieren ser uno solo, si quieren que esto funcione, si que su finanza dispare y puedan ustedes ver cielos abiertos en su matrimonio y en todos los sueños que ustedes quieren cumplir, y eso incluye también nuestro podcast, porque hemos estado orando por el nombre y por eso estamos contando esto. Y yo dije, sí, de una que sí. O sea, yo digo, cuando yo tengo que hacer algo de Dios que me cueste, eso es lo que el Señor me quiere ahí hacer. Entonces, de ahí en adelante nos pusimos hasta el día de hoy. Todavía seguimos en oración a las 5 de la mañana y se vienen muchísimas cosas más, mi amor. Se vinieron cosas increíbles a partir de esa decisión, de esa obediencia que le dimos importancia realmente al Señor. O sea, no fue negociable ni para pensarlo, ni para ponerlo en ayuno, si a las 5 de la mañana, si a las 4 de la mañana, si a las 7 de la mañana, no. De una vez al día siguiente nos pusimos a hacer eso como intencionales y también como de obediencia y reverencia al Padre. Sí, y bueno, volviendo un poquito más atrás, ¿no? Al tema de por qué buscamos la unidad fue porque, bueno, mi esposa comentó el tema de las finanzas y algo creo que una debilidad que tenemos ambos es las finanzas. En algunos matrimonios quizás uno es más organizado que el otro en las finanzas,
tiende a tener más control, tiende a llevar las cuentas, los gastos y todo eso. Por ejemplo, en mis padres, mi mamá era la que llevaba las cuentas, todo anotado. Y mi papá era un poco más liberal, ¿no? Con esta parte. Pero sin embargo, en nosotros dos, por lo que Generaciones pasadas. sí, no, pero no generaciones, o sea, como nosotros fuimos criados, como nosotros fuimos educados de cierta manera en casa, sí, que no se nos enseñó absolutamente nada de finanzas, entonces ambos tenemos no lo mismo, pero sí en extremos. Por ejemplo, yo era una persona que era muy cerrada a no gastar y mi esposa era más abierta, mañana resolvemos. Entonces yo era, no hay, cosa que no era cierto, sí hay, y mi esposa era, gastemos y mañana vemos. Entonces estábamos en dos extremos completamente opuestos. Ni la otra estaban bien. Ninguna de las dos estaban bien, entonces necesitábamos hallar ese equilibrio, ese punto medio. Y a mí me estaba costando llevar las finanzas, y esto es algo, y literal para mí es algo fuerte el sentarme a anotar los gastos. Es como que hay algo que me dice, no lo hagas, no lo hagas, y por más que intento, fallaba. Entonces ya, el otro mes ya lo hago completo, volví a fallar. Y cuando me di cuenta dije, no puedo seguir haciendo lo mismo, vamos a terminar igual. A pesar de que, porque nuestro desorden en las finanzas no era de que nos hacía falta dinero para pagar, era en que no sabíamos en qué gastábamos el dinero. Entonces era como, bueno, podemos gastar, y después nos quejábamos porque no había los suficientes ahorros como creíamos que íbamos a tener, o no quedaba nada. Entonces ahí fue donde yo dije, no, necesito ayuda, no puedo solo. Yo no puedo hacer esto solo porque ya me di cuenta de que solo no puedo. Y por más que ore y todas estas cosas, algo el Señor me está tratando aquí de avisar, de hacerme ver. Y algo que yo creía que yo tenía el control de las finanzas hasta que tuve que quitarme ese orgullo y decir, no, o sea, tú lo único que estás evitando es que Karen se gaste todo, pero a la final también está llegando a tus manos y tampoco estás teniendo el control. Entonces es lo mismo, no hay un avance. Y por ahí fue que nace el surgir de que necesito también hacernos uno, que seamos uno en el control de nuestras finanzas, y no solamente en eso, sino en todo. Entonces, algo que tú comentabas de que cuando hablábamos y decirnos las cosas de ciertas maneras, mi esposa recomendaba a tener las conversaciones afuera. Y quería tocar también un poquito ese tema, amor, porque algo que me ha enseñado a mí el Señor son dos cosas. Cuando nosotros escuchamos al Señor, no escuchamos para responder, sino escuchar para obedecer. Esto con respecto a Dios. Esto Dios me lo muestra a través de la palabra, que hay una palabra en hebreo que se llama Shama o Shma, ¿ok? Y esta palabra significa tanto oír como obedecer. Y cada vez que esta palabra se menciona en la Biblia, Dios no espera que nosotros le demos refutaciones o le preguntemos 1000 razones, sino que nosotros tengamos una posición de escuchar para obedecer. Y en esto es escuchar para entender. Muchas veces tenemos conversaciones y escuchamos para responder. Y en varias oportunidades creo que se lo dije a mi esposa, lo que pasa es que tú me escuchas para responderme, pero no me entiendes. Y creo que implícitamente yo también hacía lo mismo, la escuchaba a ella simplemente para responder con mi argumento y no para entenderla. Entonces, un dato que les dejo es, aprendan a escuchar para entender al otro, no para responderle. El objetivo no es responder, el objetivo es comprender de dónde viene lo que la otra persona está expresando. Entonces, partiendo de eso también, cuando yo le digo a mi esposa, hagamos esto, ella en ese momento se puso en esa posición de, ahora entiendo lo que mi esposo y Dios quieren decirme, necesitamos hacernos uno. Entonces, en el tema de la finanza fue una de las razones que el Señor me empieza a mostrar de que necesito ayuda de mi esposa. Y bueno, tenemos la conversación, vamos a este café, nos damos cuenta que nuestras prioridades eran distintas, a pesar de que orábamos por lo mismo. Nuestro corazón estaba primero en una cosa y el de mi esposa en otra.
Y claro, yo siendo hombre, no, yo, bueno, sí, quiero crecer espiritualmente y también en el tema financiero, quiero que el negocio despegue, quiero que se me den los proyectos que tengo en mente y de verdad que me había olvidado por completo de orar por los hijos. Yo creo que le he dejado muy claro a mi esposa, yo quiero hijos, o sea, ya nosotros queremos ser padres. No hemos buscado ser padres intencionalmente porque estamos trabajando primero en las finanzas y esto también basado en lo que está en la palabra, ¿no? Tratamos de nosotros aplicar lo que está en la palabra. Lo primero cuando dice Dios a Adán, dice es, Adán y Eva le dicen es fructifiquen, y si lo puedes buscar, amor, es fructifiquen y multiplíquense. Entonces la idea es que primero seas fructífero para que después te puedas multiplicar. Multiplicarte sin frutos, ¿qué es lo que se está multiplicando? Algo que se multiplica sin frutos no parece serle el mejor modelo. Y ya ahí ustedes me dirán qué opinan en los comentarios, pero eso lo he tomado yo como un modo de vida. Primero fructificar y luego multiplicarse. Creo que eso estará en Génesis 2 o 3. Entonces, fructificar y multiplicar. Y entonces nosotros eso es lo que estamos buscando, fructificar nosotros como matrimonio primero, que nosotros tengamos esa madurez, fructificar también nuestra relación con Dios y fructificar también en las finanzas, porque ciertamente pues tener hijos es una responsabilidad que hay que asumir y nosotros tenemos que entender y saber de que se requieren de dinero, se requiere de tener finanzas para poder darle a este bebé todo lo que necesita. Entonces, no estaba dentro de mis prioridades en ese momento y más porque lo había olvidado. Cuando mi esposa me dice, yo quiero ser mamá, yo quedo en shock y yo dije, Dios mío, yo ni siquiera he orado por eso. Y no porque no quiera, es que simplemente lo olvidé. Me concentré tanto en lo otro que olvidé las prioridades de mi esposa, olvidé también ciertas prioridades mías y ahí es donde había esa separación, esa división, esa falta de unidad en nosotros. Entonces comenzamos este proceso de comenzar a orar juntos y justamente aquí es donde el Señor ya me revela, necesitan ser uno. Ya, es aquí. Leyendo el pasaje, estaba leyendo, no me acuerdo si es Génesis 21 o Génesis 20, y me hablaba mucho de Abraham y de Sara, cómo ellos eran un matrimonio y cómo por no ser uno sucedieron tantas cosas, pero cuando decidieron ser uno, pudieron tener ese hijo que tanto anhelaban, que tanto Abraham anhelaba. Y no solamente el anhelo de Abraham, era el hijo de la promesa, es decir, también era ese hijo que Dios anhelaba que Abraham tuviera. No era solo el anhelo de Abraham, era el anhelo de Dios que este hijo viniera al mundo. Pero él me muestra cómo no eran uno. Y él me muestra, dice Luis, mira, Abraham no era uno con su esposa. ¿Por qué? Porque desde un principio la esposa no creyó la promesa. A Sara, sabiendo que había promesa, le dice a Abraham, acuéstate con mi sierva para que tengas un hijo y de esta manera poder concebir y tener este hijo que Dios quiere que tengamos. Entonces, tú y tus grandes ideas, como la prédica de nuestro pastor. A ella se le ocurre esta gran idea y Abraham dice, bueno, no creyó la promesa. ¿Y qué dice de Abraham? Que Abraham creyó y por creer y esa fe que él tuvo le fue contada por justicia. Él creyó siempre en la promesa que Dios le había dado, que lo iba a hacer padre aún en su vejez. Mas Sara no creyó y fue evidente cuando le pide esto a Abraham, ¿no? Esa es una de las partes. Luego el Señor vuelve a visitar a Abraham y le dice, vas a tener un hijo, tu esposa Sara la visitaré y va a concebir. Y Sara estando desde la tienda dice que ella se rió. Y Dios le dice, ¿por qué tu esposa se ríe? ¿Acaso para Dios las cosas son imposibles? ¿Acaso no puede hacerlo? Ciertamente en un año volveré y tu esposa tendrá un hijo. Y ella incluso lo niega, ella dice, no, yo no me reí. Y Dios le responde, sí lo has hecho. Entonces, Dios me mostraba en todo esto cómo su esposa no creyó la promesa que le fue entregada a Abraham.
Y por más que Abraham la creía, no era suficiente para que la promesa se hiciera carne, para que la promesa se cumpliera. Y en esto qué importante es que un matrimonio pueda estar unido, porque hasta que, fíjate que es una, Dios cuando nos ve a los dos, nos ve a uno. Sí, la salvación es cada uno por su cuenta, pero eso es hasta ahí. Todo lo demás en un matrimonio es uno, es uno. Y eso es lo que a veces la gente olvida. La gente en los matrimonios a veces dice, si él pecó, él tendrá que arreglarse con Dios. Si él está en desorden, él tendrá que arreglarse con Dios. Si ella anda grosera, ella sabrá, ya Dios le dirá, ya Dios la corregirá. No. Cuando hay esto, Dios no está viendo dos. Dios está viendo uno. Entonces, eso pasaba con Abraham y Sara, amor. O sea, Dios me lo puso, pero ¡boom! Y yo decía, wow, qué increíble. O sea, ella no se creyó la promesa y por esa incredulidad era que no lograban concebir. Era por eso, una de las verdaderas razones fue por eso. También entra el tema de la desobediencia, pero ¿desde dónde nace la desobediencia? Desde la incredulidad. ¿Por qué Sara le dice acuéstate con mi sierva? Porque ella no creía que ella iba a ser capaz. No por lo que había demorado la promesa en cumplirse, porque ella dijo, yo no puedo, estoy vieja, jamás. Y mucho menos mi esposo también está anciano. No hay forma. Entonces la desobediencia y el atraso realmente nace es desde la incredulidad. Y aquí es donde Dios me lleva un poco más profundo y le pido aquí que se conecten conmigo, ¿no? Porque Dios me muestra, ahora mira esto. Abraham logra concebir cuando tiene 100 años y Sara logra concebir cuando tiene 90 años. A mí me gusta estudiar un poco el hebreo, el texto en hebreo. Me gusta ver el significado de las palabras, de las letras del alefato hebreo. Me gusta estudiar este tipo de cosas. Y en resumen, lo que el Señor me muestra es que el vientre de Sara era estéril a causa de su incredulidad. Y aún Abraham tampoco estaba lo suficientemente maduro para poder depositar la semilla de manera correcta. Y algo que quiero enseñar aquí rapidito, amor, perdón que me extienda tanto, pero una mujer solo puede dar a luz aquello que el hombre deposita en ella. ¿Sí? Si un hombre deposita una semilla de amargura en su esposa, eso es lo que su esposa va a dar a luz, amargura. Si un hombre deposita amor en su esposa, eso es lo que su esposa va a dar a luz, amor. Porque una mujer no hace al bebé, o sea, crece en ella. Lo que quiero decir es, el hombre deposita la semilla y en el vientre de la mujer es que va a tomar forma y nace. Pero la semilla la damos nosotros. ¿Qué semilla? Y esto quiero que nuestra audiencia se pregunte, amor, ¿qué semilla estamos depositando en nuestra esposa? ¿Qué palabras? ¿Qué trato? ¿Qué sueños estás depositando en tu esposa? Porque lo que se va a dar a luz es lo que tú pongas en ella. Pero Dios me muestra otra cosa. El vientre de Sara no estaba listo. ¿Por qué? Porque no creía en la promesa que se le había dado. Entonces, Abraham tenía la promesa, tenía la semilla que le da Dios, que es esta promesa de un hijo. Él deposita esa semilla en ella, pero mientras ella no creyera, el vientre era completamente infértil. Hasta que ellos llegan a cierta edad donde, y esto de edad se refiere a madurez, ¿no? Llegaron a la madurez de decir, Abraham cumple los 100 años, ya tiene esa madurez completa de decir, no importa mi edad, yo voy a seguir intentando, pero sobre todo la madurez de Sara para elevarse de lo físico a lo espiritual y decir, esto no va a suceder por mano humana, va a suceder por la mano de Dios. Y eso sucede a los 90 años de Sara. Normalmente, ¿qué es lo que significa el 9? El 9 significa vientre. El 9 significa que ella por fin su vientre espiritual se pudo madurar, pudo hacerse fértil. ¿Por qué? A causa de que creyó, por fin creyó en la promesa. Y es aquí donde el Señor me dice, ahí ustedes están siendo dos. Ustedes están como Abraham y Sara. Y no me dijo específicamente como que tu esposa no cree, no. Simplemente me mostró cómo alguno de los dos puede estar no haciendo las cosas correctas o no creyendo, mejor dicho.
no creyendo y quizás esto no se está y por eso es que el hijo no ha llegado. Eso que ustedes anhelan no ha llegado. Y a veces no es incredulidad, quizás a veces es yo quiero esto primero y yo quiero esto primero. ¿Y cómo mi esposa puede tener un vientre fértil si el sueño de ella es uno y el sueño mío es otro? Su vientre va a estar fértil para su sueño, mas no para el mío. Mi semilla no es la correcta para un vientre que va a recibir a otro tipo de semilla. ¿Me explico? Entonces, ambos tienen que estar, o ambos debíamos estar en sintonía, y el Señor me lo muestra claro con la historia de Abraham y Sara, y cómo cuando logran tener este bebé es porque ya los dos se unieron en la misma fe de creer de que a pesar de su edad y a pesar de eso, podían tener hijos. Y ahí fue cuando se dio amor, y ahí yo dije, esto es lo que necesitamos, unirnos, ambos creer que las promesas que Dios nos ha dado realmente. Y a veces Dios pone sueños en los hombres que quizás puedan sonar ridículos a la esposa o viceversa. Pero hablo mucho del hombre porque el hombre es el que Dios diseñó para proveer, Dios diseñó para estas cosas, ¿no? Sin embargo, la idea del podcast fue de mi esposa, maravilloso, también fue puesta por Dios. Entonces no quiero hablar en absolutos, pero quizás también preguntarnos cuántas veces nos hemos reído de una semilla que el Señor ha dado al hombre y la esposa lo que hace es reírse quizás porque no creen y dirán, no, tú estás loco. Yo a veces le hago a mi esposo y le digo, es que nosotros vamos a tener millones de dólares, amor. ¿Ve? Y quizás yo a veces pienso y digo, ¿será que mi esposa lo cree? O quizás ella cree que para mí es una fantasía nada más. Yo lo creo, pero ahora yo lo expreso a ella directamente porque quiero depositar esa semilla en ella para que ella lo crea. Y así mismo mi esposa me dice, quiero el podcast, llegar a multitudes, y yo también debo ser ese que pone en obra las cosas que se vamos a lograr. Entonces, eso, mi amor, fue lo que el Señor me reveló, fue a lo que el Señor me llevó, y ahí fue mi clic para decir, es momento de unirnos. Retomando un poquito, mi esposo me había mandado a buscar el versículo de fructificar, ¿cierto? Mi vida. Está en Génesis 1:27, desde el 27, amor. Dice, así como Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Entonces, retomando un poquito de la palabra con lo de nosotros, pues sí, o sea, nosotros ahorita nuestro anhelo es multiplicarnos. Pero como decía mi esposo, no puede haber una multiplicación si no hay fructificación. Y creo que para nosotros en este caso, en este testimonio, en esta vivencia, fructificar era realmente poner en orden nuestras peticiones, nuestros deseos. ¿Cuáles son los frutos que nosotros queremos dejar aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro fruto para nuestros hijos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y es por eso que el Señor nos estaba tocando muchísimo en la parte de las finanzas, y al fin lo entendimos, nos pusimos unánimes en esto, ya las cosas las estamos empezando a hacer entre los dos. No es que Luis está solo haciendo una cosa y yo estoy aparte haciendo otra, literalmente estamos haciendo todo en uno, casi que me lleva a mi esposo a trabajar, pero todo lo estamos haciendo unánimes. Y algo también que mi esposo habló de Abraham y habló también de Sara. Pero contando tu historia, mi amor, lo que el Señor te habló, la historia que nos estás explicando, a mí también, porque a veces no se me olvida la historia de Abraham, y espero que ustedes también se hayan nutrido mucho de la sabiduría que el Señor usa mucho a mi esposo. Yo también estoy leyendo Génesis. Entonces cuando tú hablas sobre la incredulidad de Sara, al no creer, al burlarse,
Esto no pasó desde aquí, esto pasó también en Adán y Eva. Imagínate que Adán y Eva es como el inicio o la enseñanza que el Señor nos habla del matrimonio. Ellos fueron los primeros esposos aquí en la tierra, en el huerto del Edén. Pero ¿qué sucedió? También por desobediencia, también la pobre Eva cayó también en cómo es, en la persuasión o en la manipulación, mejor dicho, de la serpiente. Y pongamos la serpiente como el enemigo, ¿sí? Siempre lo vamos a asociar como el enemigo y lo que Dios haría, ¿no? Entonces, claro, la serpiente la tenta y le dice, mira, porque tú no quieres comer esto, no le hagas caso a tu Señor, a tu Dios, porque no puedes comer esto. ¿Quién te dijo que no puedes? Si ustedes están aquí para hacer mayordomía, ustedes están aquí para cuidar a las aves, cuidar todo lo que ustedes pueden ver, ustedes son dueños de esto. Prácticamente la serpiente le dijo, ustedes son dueños de esto, ustedes no tienen que depender de Dios. Si ustedes quieren comerse la manzana o el fruto prohibido, cómanla, no les va a pasar nada. Es más, lo que pueden ustedes experimentar es más bien lo que el Señor no quiere. Imagínate cuántas veces nosotros no caemos en esas tentaciones, que sabemos que no debe ser, pero caemos porque tenemos siempre serpientes alrededor de nosotros que nos dicen, tú puedes, hazlo, ¿cómo que tú no puedes hacer esto? ¿Cómo que tú no puedes ir a, por lo menos, tantas cosas que nos pasan aquí como cristianos? Tómate un poquito de esto, ni un traguito te va a pasar absolutamente nada. O dicen, vamos a, no sé, vamos a vender algo con sobreprecio, si eres vendedor. Eso un poquito más para que te quede a ti $1 de ganancia o $5 de ganancia. Siempre nosotros vamos a estar tentados a muchas situaciones. Y Eva cayó en eso. Así como Sara no se creía la promesa, Eva tampoco creyó mucho en el Señor. Le dio le gustó más lo que según ella no, o sea, lo que ella no debía hacer, mejor dicho. No le importó el mandato del Señor, no tuvo ese temor al Señor, no tuvo ese corazón y simplemente comió. ¿Y qué pasó después de allí? Por la desobediencia cayeron en pecado, el Señor los expulsó de su presencia, los llevó fuera del huerto del Edén. Y antes de esto, aquí también hubo el primer conflicto entre matrimonio. Eva le dijo, no, Señor, es que fue la serpiente. Échale la culpa a la serpiente, yo fui una víctima más. Y viene Adán y el Señor le dice, porque como es el hombre, el Señor siempre va a buscar primero a ver al hombre, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando esto en su matrimonio? ¿Por qué su esposa está así? Siempre el Señor va directamente al hombre, así tal cual como fue con Adán, siempre va a ir hacia el hombre y le va a rendir cuentas a él de su matrimonio. Entonces, ojo con eso, hombres chicos, casados o los que quieren casar, siempre el Señor va primero hacia el hombre a rendir cuentas. ¿Y qué hizo el Adán? Fue la Eva. Fue el primer conflicto ahí entre los dos. Fue el primer conflicto entre matrimonio, no fueron unánimes, se estaban echando una culpa con la otra y es exactamente, y es lo que nosotros estamos queriendo hablar en esto, que fue también lo que pasó con mi esposo y al no estar unidos, estaban habiendo muchísimos problemas. Había mucho orgullo de parte y parte, nadie quería ceder. Entonces, para evitar problemas, no hacíamos el método de tortuga, nos escondíamos en el caparazón y decíamos como que ya estoy cansado de pelear, mejor ya ni respondo para no agravar más este meollo de la situación. Entonces, eso también está mal, aguantarse las cosas a pesar de que no quieres pelear, que le huyas al conflicto. Es mejor hablar como nosotros hicimos, tomarnos un cafecito, hablar tranquilamente, realmente rendir nuestro corazón y afrontar las consecuencias y lo que se viene. Entonces,
como les digo, no solamente somos nosotros, no solamente son ustedes, esto viene desde la creación, ya viene el tema del conflicto, viene el tema de la desunión, ya después Adán y Eva salieron del huerto, ya no estaban bajo la presencia de Dios, pero eso no significaba que el Señor no quería cumplir un propósito en ellos. De hecho, obviamente, de Adán y Eva vienen las generaciones futuros, que fue cuando tuvieron a Caín y Abel, ¿sí? Entonces, igual, o sea, a pesar de que el Señor, primero que les dio su buen regaño, les puso, para no decir maldiciones, sí, le puso como las consecuencias de sus actos. Ustedes se van de mi presencia, se van del huerto del Edén y ustedes ahora van a sufrir, van a pasar roncha. El hombre lo mandó a trabajar con el sudor de su frente y va a trabajar toda la tierra. Y es por eso que muchos hombres hoy en día dicen, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué a veces trabajo y no veo dinerito? ¿Por qué a veces trabajo y ya no aguanto más? Porque lamentándolo mucho, eso es lo que ocasiona la desobediencia. Entonces, la mujer es el dolor de parto, algo que literalmente eso no es el dolor de parto por la naturaleza y la ciencia, eso está aquí en la Biblia. Las mujeres iban a sentir dolores de parto. ¿Qué quiere decir eso? Y algo que me rompió. Si no hubiera sido a causa de la desobediencia de Eva, nosotros no tuviéramos dolores de parto. Yo dije, ¿cómo hubiera sido de verdad hoy en día decir, ay, voy a parir y no tuvieras dolores de parto? Y eso para todo. Claro, o sea, qué difícil se te puede hacer ahorita dar a luz una idea, dar a luz una empresa, dar a luz algo que va a ser bueno para la casa. Inclusive, tú no solo das a luz eso, das a luz también la bondad, das a luz la paciencia, la tranquilidad, la paz, todo eso. Y lo que tú dices también. Qué difícil se te puede hacer cuando dejas de escuchar a tu esposo y comienzas a escuchar a otra persona, ¿no? Entonces, como las consecuencias para ambos, la consecuencia para la mujer fue dolor, fue dolor. Y usted fue trabajo. Y qué duro, o sea, qué duro, porque Dios nos dice, en desobediencia, la mujer va a experimentar mucho dolor. Dice, multiplicaré tus dolores en gran manera. ¿Qué tanto te ha dolido en esta vida que no has podido lograr? O que lo has logrado, pero a través del dolor. Y para el hombre es todo lo que anhelas te vas a sudar, te va a costar, te vas a cansar. Va a ser en tus propias fuerzas y aún así no vas a lograr todo lo que puedes hacer conmigo. Ya me perdiste mi vida. Entonces, estamos hablando de Adán y Eva, obviamente la consecuencia de estar fuera de la consecuencia, y ahí es donde tú dices el dolor, ¿no? O sea, cuando te apartas de la presencia de Dios o cuando Dios te aparta por tus acciones, por tu corazón, se vienen dolores, es lo que tú dices. Si no estamos en la presencia del Señor, como Él dice, estando con Él su yugo es más fácil. Sin Él, imagínense cómo es la situación. Entonces, claro, mi vida, retomando la idea que estabas diciendo ahorita, si estamos fuera de la presencia de Dios, lo que vas a experimentar en tu vida es dolor. Y por eso es que por eso es que todo cristiano viene con problemas, viene con deudas. Aquí nadie viene a una iglesia cristiana, nadie viene a recibir a Cristo porque son perfectos, porque les va súper de maravilla en su vida. No, todos vienen con ese dolor de parto, todos vienen trabajados y cansados del mismo mundo. Todos vienen con ese dolor, con esa angustia, vienen, por ejemplo, vamos a hablar sinceramente, vienen con problemas financieros, vienen con divorcios, vienen con enfermedades, ya vienen ya literalmente que ya su cuerpo no da más. Y es por eso que literalmente el Señor los aparta de su presencia para decir, si ustedes quieren hacer las cosas a su manera, lo que este mundo les quiere ofrecer y manipular en su mente, pues háganlo fuera de mi presencia. Y afronten las consecuencias al no tener a un Dios
que sí les ama, a un Dios que sí haría todo por nosotros, a ese Dios que, como dice Salmos, nada les va a faltar, porque en ese huerto a Adán y Eva no les faltaba nada. No le faltaba nada. Lo único, esas dos condiciones. Los árboles que no se podían comer, que no podían agarrar absolutamente nada. Y volviendo a lo que veníamos, perdón amor que te interrumpa, es Dios también como que les dijo, si ustedes quieren vivir uno por su lado y el otro por su lado. Exacto. Eva queriendo comer y el otro dejándola que hiciera lo que quisiera y no teniendo el control de su matrimonio. Entonces, Ahí es cuando volviendo al hablamos tema del de la rol unidad. del matrimonio, ¿no? Adán estaba siendo esposo, Adán realmente estaba cumpliendo su rol, porque en qué momento dejó de mirar a Eva para que ella hiciera lo que hizo, la decisión que tomó. Entonces, ¿qué tan importante, amor, es que un hombre esté pendiente de su mujer? Que no le quite la mirada de sus ojos. Puede ser, y puede haber puede haber una explicación. Quizás nosotros somos tan fáciles, amor, de caer en el mundo nuevamente, de tentarnos. Por eso es que es tan importante tener un esposo, pero un esposo que sea direccionado por Dios, primero que nada, que tenga temor a Dios. No cualquier hombre, no cualquier esposo, no. Tiene que ser un esposo que tenga dirección y temor a Dios y que él cuide a su mujer las 24 horas hasta que el Señor venga, literalmente, todos los días. ¿Qué tan importante realmente es que tú no dejes de mirar a tu esposa? No estamos hablando de toxicidad, no estamos hablando de revisar el teléfono, no estamos nada de eso. O sea, estamos hablando de que, como decía mi esposo, ¿qué estás orando tú, mi vida? ¿Qué estoy orando yo que no estamos unánimes? Amor, ¿qué te pasa en el trabajo? Te siento agotada, siento que tu conducta, tu carácter no es el mismo, te siento presionada. Es la comunicación. Y creo que ahí parte la situación. No había comunicación en Adán y Eva. No había esa comunicación. No había un entendimiento. No había esa unión. Nunca se vio realmente. Porque si hubiera habido una unión, hubiera un propósito, hubiera realmente ese amor entre los dos y entre el Señor, porque el Señor tiene que estar siempre en la mitad de cada uno, no hubiera pasado a eso, Eva. Ahí ya la serpiente ya sabía a quién atacar, quién era la que se estaba por ahí desviando, quién estaba por ahí haciendo lo que no tenía que hacer. Y ahí es donde el esposo tiene que también estar pendiente de su esposa, pero no significa que también una esposa no tiene que estar pendiente también de su esposo. Por eso es que la comunicación es cómo te sientes, qué tal te fue hoy, si te sientes mal, amor, me siento mal, vamos a sentarnos, vamos a tomarnos un café. Y quizás mi esposo y yo ya estábamos también dejando de hacer eso, ¿verdad, mi vida? Sí. Estábamos dejando de hablar, estábamos dejando de comunicarnos. Había como ese primer paso, nada más la comunicación que nos dijeron los pastores. Una comunicación básica. Hola, buenas noches, buenos días, toma tu comida. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal el trabajo? No expandías un poquito más y vamos a hacer mercado y vamos a la iglesia y vamos a hacer, a este discipulado, pero no había realmente un corazón unido internamente. Entonces ahí parte que nosotros, pues, amor, decidimos orar, decidimos hacer nuestras peticiones conjuntamente, escuchándonos mutuamente también. Nos escuchábamos cuáles eran tus peticiones, cuáles eran las mías, unimos todas las que nosotros compaginamos y igualmente si mi esposo necesita orar por algo, también yo lo incluí en mi oración y viceversa. Entonces empezamos a experimentar cosas sumamente hermosas. Empezamos en estos 15 días a ver respuestas contestadas, lo que significa, preguntas contestadas, y literalmente los cielos fueron abiertos, las oraciones fueron llegadas al Señor y
lo más bonito de esto, creo que también ha sanado nuestro corazón, ha sanado el matrimonio. No hemos peleado en estos 15 días, no hemos tenido una discusión, hemos sentido paz con nosotros mismos, ha habido más comunicación, más conexión, más propósito. Esta unión nos hizo poner el nombre que le daremos y le revelaremos en minutos de cómo se va a llamar nuestro podcast. Por eso hacemos esta extensa y no es planificado esto. O sea, mi esposo fluye, yo fluyo, escucho a mi esposo y algo me revela también el Espíritu Santo y viceversa. Escudriñamos un poquito la palabra también de lo que mi esposo dice. Y la verdad que eso ha sido lo más hermoso, además de otras cosas contestadas, que quizás más adelante también vamos a hablar de la parte financiera, cómo el Señor ha estado obrando, pero si nos metemos en eso, más no vamos a extender y esto sería buenísimo para tocar en un próximo capítulo. Pero igual sería dar el testimonio. Claro, la unidad que generó la unidad. no, claro, la unidad sí, pero hablo del tema financiero que está obrando y se está ampliando esta situación tan hermosa. Bueno, pero por eso creo que es importante igual decir que hemos experimentado estos 21 días, ¿no? ¿Ya? Me parece, creo. Por encima. O sea, realmente hemos estado experimentando puertas abiertas, ¿ok? Se han abierto puertas de trabajo, han llegado más ingresos, proyectos que estaban como en pausa o allí que no se terminaban de dar, se están comenzando a dar. Y todo esto, mira, viene a raíz de la unidad, de poder unirnos de verdad y decir, vamos a luchar las mismas batallas. No por querer ganar más, tú las tuyas, yo las mías. Luchemos las mismas batallas como uno y entonces ya estamos viendo el resultado. Pero creo que lo más importante, yo le pregunté como 3 veces a mi esposa hoy, yo de verdad creo que no hemos peleado estas 3 semanas. Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta que esa primero ha sido la bendición más grande. Esa ha sido la bendición más grande, o sea, todo ha estado súper tranquilo. Y no quiere decir de que quizás mi esposa no haya dicho algo en la semana que a mí no me haya incomodado, pero no he reaccionado. Es como Y viceversa. Quizás yo he dicho cosas que a mi esposa no le han gustado mucho o ve cosas que no le gustan, quizás algo por ahí desordenado, y quizás ella no ha reaccionado como lo ha hecho otras veces. Entonces pasa sin saber, ¿no? Pero creo que también algo que se ha activado es el don de discernimiento. Yo he discernido algunas incomodidades de mi esposo, pero ahí es donde dice mi esposo, es cómo reaccionas. Entonces yo digo, ya en otra situación 21 días atrás, ya yo le hubiera dicho algo a mi esposo para herirlo, porque esa es otra cosa. A veces uno dice las cosas para herir, no para arreglar la situación. Entonces también ha habido mucho discernimiento. Creo que si esta unidad, yo creo que esta unidad, aparte de las cosas que hemos experimentado, también nos hemos llenado más del Espíritu Santo, nos ha dado mucha más revelación, mucha más intimidad, tanto espiritual como física, pero ha arreglado también nuestro corazón. Total. Y también nos ha dado mucha paz mental, que quizás yo también me estaba llenando de muchas cosas en el trabajo que me impedían como darles atención a mi esposo, que es lo que yo digo, o sea, tenemos que estar pendiente también de cómo está tu esposo, o sea, te pudo haber ido mal en tu día de trabajo, pero no te lo traigas a tu casa, porque contaminas la atmósfera. Yo sé que no tuve un día agradable, pero ya haces cambias el switch y apenas cruzas esa puerta, entras, ya es tu matrimonio, ya es tu familia, ya es tu esposo, ya no es el problema de afuera, es cómo estamos en casa, y creo que eso también ha arreglado mucho acá, que cuando llegamos a casa somos nosotros. Sí. Amén. Yo creo que para culminar, no sé si recuerdas el versículo, yo le envié un versículo a mi esposa esta semana haciendo devocional. ¿Tienes ahí tu teléfono? Búscalo vamos a leerlo porque esto fue lo que empezamos nosotros a experimentar. Teníamos la promesa, Mateo 6:33, y no solo esa se cumplió. Y quiero leérselas porque es muy poderoso la unidad, inclusive en nuestro altar familiar que hacemos los días viernes.
pasé por estas cosas y ahora entiendo por qué. Primero, para hacer crecer mi matrimonio y poder ser fructíferos en el Señor, pero también para poder impartir a miembros de mi familia, que en el altar familiar que tenemos. Y Dios me habló mucho de la importancia de la unidad. Léelo, mi amor. Ok, dice Mateo 18, que mi esposo está en devocional con Mateo, ¿no? Sí, Mateo. Ajá, Mateo 18 dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, aquí préstame, amor, porque quería explicar un poco este versículo. Yo le mando a mi esposa porque le dice, fíjate lo que estamos haciendo. Nos pusimos los dos de acuerdo sobre cualquier cosa. Y no era lo que Pero siempre uno es el primero que toma la decisión. Ajá, pero teníamos eso antes. Antes no nos pusimos de acuerdo en vamos a orar por esto y vamos a clamar al Señor por esto. ¿Qué hicimos? Literal hicimos Mateo 18, 19. Dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre. Y que hemos experimentado que el Señor ha comenzado a hacer, literalmente ha hecho en estas 3 semanas cosas que no habíamos experimentado antes. Entonces, Y de paso, en un tiempo que nosotros honestamente dijimos, vamos a empezar para que el Señor abra puertas, pero tampoco nos imaginamos nunca en nuestra mente. Y ahí es cuando somos tan limitados y podemos ver qué tanto le puedes creer al Señor, de que obró rápidamente. 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 Y bueno, es por eso les dije, para que no se quedaran con las ganas, se han abierto puertas de trabajo, las finanzas se han multiplicado, nuestro matrimonio ha estado, creo que se ha fortalecido, a pesar de que es poco tiempo, el Señor obra de una manera sobrenatural. Y después dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y aquí la última enseñanza que quiero dar. Él no está si no hay unidad. Exacto, entonces si no hay tienen que estar mínimo 2 o 3 para que Él esté. Entonces aquí necesitamos a Jesús en medio de nosotros, pero aquí viene lo que quizás pueda confrontar un poco, es que cuando Jesús no está en el medio, ese espacio no queda vacío, ese espacio lo ocupa otro. Entonces aquí la reflexión es, ¿qué está ocupando el lugar de Jesús en tu matrimonio? Así es. Porque si Jesús no está, alguien más está, algo más está allí. Entonces, tengamos ese momento de reflexión y decir, ¿qué hay en medio de nosotros que no nos permite ser uno? Porque solo Dios une, el enemigo divide. Y una casa dividida se destruye. Que en esto hay o una suma o una división. O una suma o una división. Exacto. ¿Sí? ¿Hay unidad o hay separación? Esas son las matemáticas del reino. Porque Jesús no está en el medio para dividir, no. Jesús está en el medio para completar, para que seamos uno completo. Pero si Jesús no está en el medio, lo que hay en el medio es una barrera. Y pudiéramos discutir mucho qué cosas pueden haber en el medio, ¿no? Pero todo lo que venga para el medio literalmente va a ser una división, no una unión. Entonces quería dejar esa reflexión, porque si no está Jesús en el medio, tendríamos que preguntarnos qué pueda estar afectando. Y creo que eso lo experimentamos. Como tú dices, si Jesús no está en el medio, ¿qué cosa te está dividiendo en este momento? Que no te hace uno, no solamente si aquella mujer o aquel hombre en este momento que nos ven, si no estás casado, igualmente, si tú tienes un trabajo y no has logrado el escalar lo que tú quieres, ponte al lado de eso. O sea, ¿qué te está dividiendo de tu trabajo? ¿Qué te está dividiendo de tu familia? ¿Qué te está dividiendo de ese logro o ese anhelo que tú quieres? Porque para que logres eso, tiene que haber un Jesús, un Espíritu Santo, un Dios que te pueda igualar a eso. Eso, entonces les dejamos con esa reflexión. Recuerden que, hombre, tienes que tener la semilla correcta, la semilla que venga de Dios, el hijo de la promesa, el proyecto, el negocio, la estrategia, que sea de Dios. Y mujer,
Tienes que llegar a ese nivel espiritual de tener ese vientre listo. Cuando ambos están listos es cuando se hacen uno y viene ese tan deseado hijo de la promesa que creo que nosotros estamos empezando a experimentar y poco a poco lo iremos revelando. Ya declaramos esto por fe que vamos a tener el hijo que queremos físico o la hija y todos los proyectos en los que hemos trabajado por tanto tiempo que ahora van a comenzar el fruto por esto, por la unidad. Y lo que dijiste, amor, que si usted es el hombre, si usted como hombre, varón, al igual que los de atrás de la pantalla, son ustedes la semilla, nosotros somos la que fecundamos. Entonces ellos no pueden dar vida si nosotros no nos acoplamos, como dice mi esposo, a los anhelos, a las promesas, a lo que ellos quieren poner en nosotras. No solamente hablamos de un hijo físico, hablamos de un proyecto, hablamos de una sanación de alguna enfermedad, hablamos de un proyecto que a ojo físico lo vemos imposible, pero si le ponemos los ojos en Dios, todo es posible, como dice su palabra. Entonces nosotros somos la que damos, tenemos 9 meses de dar vida a lo que nuestros esposos quieren lograr. Imagínense que mi esposo quiere ser un empresario y yo me le ría, que fue lo que dijo él, yo me le ría, jajajaja, ¿qué vas a hacer tú? Si no. Entonces nunca vas a poder gestar esos 9 meses y parir en esos 9 meses ese fruto, esa semilla que él puso en nosotros. Entonces nunca tu esposo va a lograr a ser un hombre próspero, nunca vas a ser tú una mujer feliz del logro de tu esposo, nunca va a haber como un objetivo cumplido. Si tú no vas unida con tu esposo, nunca vas a creer en el propósito que el Señor puede depositar en él para que se cumpla. Entonces, ojo, no es solamente una familia física, sino también que haya una multiplicación y un embarazo que como mujer tú puedas cuidar en esos 9 meses y dar a luz realmente eso que tanto anhela tu amado esposo, tu pareja. Y así, entonces eso es lo que nosotros ahorita pues hemos querido hablar. Y bueno, por último, imagino que hemos lanzado algunas palabritas por allí, hemos lanzado palabras de más o menos que se han repetido. Se han repetido muchas veces esas palabras, ¿sí o no? Se han repetido muchas palabras. Entonces, le voy a dar ese privilegio a mi esposito. ¿Cómo se va a llamar nuestro podcast? Y que suene, que le pongas tú, que tú le edites, amor. Que tú le edites allí, ajá. Bueno, se acabó la espera. Nuestro podcast se va a llamar Somos Uno. Así se va a llamar nuestro podcast. Quizá la gente dirá, estaba esperando un nombre, wow. No, Dios nos habló esto y es que la unidad, lo que hemos hablado, somos uno. Y este programa, este podcast nos va a ayudar siempre a recordar lo importante que tenemos que ser uno. Y lo vamos a repetir. No solo por nosotros, sino por ustedes que nos están viendo, cualquiera que lo necesite. Entonces, a partir de ahora, amor, hoy, recordar que somos uno, en lo bueno, en lo malo, siempre. Y en lo difícil. Hasta que venga Cristo, o hasta que nos lleve. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les amamos y les esperamos en un próximo programa, en un próximo podcast. Dios les bendiga y que esta semana sea de bendición, de prosperidad y de revelación para ustedes. Shalom. Te amo.